lectura del Evangelio es Marcos 1, del 12 al 15. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Antiguo Testamento está tomada del libro del Génesis, capítulo número 9, del 8 al 15. Dios también le dijo a Noé y a sus hijos: miren, yo voy a establecer mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca, aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi pacto con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal del pacto que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré del pacto que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de la carta es de Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 22. Porque mismo Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era bueno, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. Y como ser espiritual fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, y al que le han quedado sujetos los ángeles, y además seres espirituales que tienen autoridad y poder. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo da inicio la Cuaresma. La Cuaresma significa preparación. Son 40 días de preparación para que podamos nosotros acordarnos, vivir internamente, espiritualmente, el tiempo y poder llegar a vivir la Semana Santa con mucha dignidad. Se nos pide en la Cuaresma que este miércoles de ceniza guardemos abstinencia y ayuno, y el Viernes Santo hagamos lo mismo. ¿Qué es un ayuno? Es dejar de hacer cosas importantes para ti. Abstinencia es abstenerte, ofrecerle al Señor cosas que te agradan demasiado y que se las ofreces al Señor, de no llevarlas a cabo y hacer un sacrificio para ofrecérselo al Señor. Este primer domingo de Cuaresma nos menciona aquí el Evangelio lo siguiente: después de esto el Espíritu llevó a Jesús al desierto.
Ahí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Vemos esta lectura de Marcos, que es un evangelio escrito en los años 70 y que fue escrito para los judíos y gentiles, y que nos está mencionando de una forma muy breve, ya que este evangelio lo hemos escuchado en Mateo, en Lucas, de una forma un poco más extensa y más explícita. Aquí vemos que solamente nos dice que Jesucristo es llevado por el Espíritu de Dios al desierto, a un lugar solitario, y estuvo ahí 40 días en ayuno, que quiere decir separado de lo terrenal, de lo mundano, de la sociedad, de los seres humanos. Estuvo ahí él haciendo oración 40 días, y que el número 40 o el número 4 significa preparación. Estuvo él preparándose para empezar su vida pública. Por lo tanto, no pudo haber tenido vida pública Jesucristo antes de este suceso. En ese tiempo Jesucristo tenía 30 años. Y antes Jesucristo no tuvo ninguna actividad pública, que quiere decir no hacía milagros, no hacía ninguna actividad doctrinal. Estuvo 40 días y 40 noches viviendo entre fieras y siendo puesto a prueba por Satanás. Satanás, en las otras dos lecturas de Mateo y Lucas, nos menciona claramente las tres tentaciones. En este momento no se mencionan las tres tentaciones, pero solamente nos menciona que fue puesto a prueba. Porque Dios le permitió a Satanás poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo y demostrarnos así que las pruebas que el Señor nos pone son para purificarnos, son para prepararnos. Y nos menciona aquí que los ángeles le servían. Dirán ustedes, los ángeles le sirvieron a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros también. Recuerden que tenemos un ángel que siempre nos acompaña, que se nos fue asignado desde que nosotros nacemos. Ese ángel permanece y está con nosotros durante toda nuestra vida mundana y material, y es quien nos está protegiendo del maligno y nos está siempre sirviendo para tener un buen entendimiento, una buena conciencia, un buen pensamiento, una buena forma de hablar, una buena personalidad espiritual. Por ahí dicen algunos científicos que nosotros somos o tenemos tendencia a lo religioso, porque tenemos por ahí algunos genes, algunas neuronas, alguna parte de nuestro cerebro, que es la que nos está inclinando a tener esa religiosidad o a tener ese acercamiento a un Dios todopoderoso. Así dicen los científicos. Pero en realidad es nuestro ángel de la guarda, es nuestro ángel asignado por Dios, que nos está ayudando, protegiendo, que nos está guiando y que nos está llevando a cabo la presencia de Dios día a día. Así como a Jesucristo le servían los ángeles cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, así nosotros, el Señor nos ha asignado un ángel y es quien nos está ayudando constantemente. Religiosamente hemos aprendido a decir una oración, la del ángel de la guarda. Religiosamente hemos entendido que el ángel de la guarda está con nosotros y principalmente eso lo enseñamos a los niños o a los bebés. Decimos que tienen ellos el ángel de la guarda y cuando crecemos nosotros pensamos que ese ángel de la guarda ya no está con nosotros, solamente cuando somos niños. Y estamos equivocados. El ángel está siempre con nosotros, permanece con nosotros durante toda nuestra vida. Sean unos años, sean muchos años. Siempre el ángel está con nosotros para guiarnos, para irnos diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer. Y si nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo y hacemos oración y le pedimos que Él tome decisiones sobre nuestro actuar, sobre nuestro hablar, sobre nuestro pensar, sobre nuestras conductas, pues estaríamos logrando un paso muy importante para poder llevar a cabo
las obras que el Señor quiere que nosotros realicemos o nuestro trabajo que Dios quiere que hagamos. Nos dice aquí la lectura que después que metieron a Juan, Juan el Bautista, Juan el que bautizaba, Juan el que estaba en el desierto, recordemos que Juan fue preso por Herodes y quien le cortó la cabeza para para ofrecerle esa cabeza de Juan a la bailarina Salomé, su sobrina, después de haber danzado para él, y fue su regalo. A Juan lo metieron en la cárcel y Jesús fue a Galilea a dar el anuncio de las buenas noticias. Ahí es en donde empieza Jesucristo a predicar la doctrina. Es su inicio en Galilea, de parte de Dios. No estaba enseñando cosas distintas que están en la Sagrada Escritura, ni cosas distintas a lo que ya se había anunciado. Solamente estaba llevando a cabo esa buena nueva, esa buena noticia, esa doctrina a toda la gente, empezando desde Galilea. Nos menciona aquí, en el último versículo, que decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. En ese momento llegó el tiempo en el que se tenían que cumplir las Escrituras, en la que decía que el Hijo de Dios iba a llegar al mundo para salvarnos, para traernos la paz y la gloria y el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, dice la Sagrada Escritura. El reino de Dios es el Espíritu Santo que ya vive en nosotros, que habita en nosotros, y que el Espíritu Santo es el que mueve en la actualidad y es el que nos llena de paz y de amor. Vuélvanse a Dios, dice Jesucristo. Después de decirles que ha llegado el tiempo y que el reino de Dios está cerca, les dice que vuélvanse a Dios. Quiere dar a entender que se arrepientan, que se acerquen a Dios, que ya dejen la vida terrenal, que ya dejen la vida corporal, que ya no se estén preocupando por las cosas materiales y mundanas, por la casa, por el coche, por los muebles, por los paseos, por los vestidos, por las fiestas, por las grandes cenas y las grandes comilonas, que ya no nos estemos preocupando por nuestro cuerpo, en embellecerlo, en hacer cirugías, en inyectarnos tantas cosas que dizque para hacernos más jóvenes o para permanecer jóvenes. Nos dice aquí que nos volvamos a Dios, que nos arrepentamos. Y dice, y acepten con fe sus buenas noticias. Aceptarlas con fe es aceptarlas con amor, aceptarlas con paciencia, aceptar lo que Dios nos está dando y lleguemos a hacer obras. Recuerden que una fe sin obras es una fe muerta. Tú puedes decir que tienes fe en Dios, pero si no estás haciendo obras de caridad, entonces tu fe está muerta. Pero si estás diciendo que tienes fe en Dios y estás actuando conforme a lo que Dios te está pidiendo, conforme a lo que Él te dice que tienes que ayudar al prójimo en sus necesidades espirituales y corporales, entonces verdaderamente tú tienes fe. Así lo dice en otra lectura, en la de Santiago, capítulo 2, versículo número 17. Una fe sin obras es una fe muerta. Jesucristo, en este pequeño evangelio que Marcos nos está proporcionando y nos está proclamando, sabiendo que Marcos pues fue amigo de Pedro y de Pablo y que estuvo con ellos y los conoció, e independientemente sabemos que Marcos no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero construyó todo un evangelio para podernos a nosotros dejar una explicación quizá muy pequeña en este evangelio, ya que vemos que en Mateo y en Lucas este mismo evangelio se proclama de una forma más explícita, más amplia. Ustedes lo pueden leer, lo pueden estudiar, lo pueden confrontar. Es Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 13. Y ahí pueden ver este mismo evangelio de una forma pues más amplia. Pero Marcos aquí pues nos menciona de una manera precisa, resumida, en la que nuestro Señor Jesucristo tiene varios puntos.
uno que es puesto a prueba por el demonio. Entonces nosotros debemos de aceptar que estaremos siendo puestos a prueba por el mal con consentimiento de Dios, con permiso de nuestro Padre Dios. ¿Para qué? Para que demostremos que podemos lograr evitar el mal dentro de nuestra vida. También nos menciona aquí que Jesucristo se fue a un lugar solitario, alejado de todo lo mundano, y eso es lo que nos ha dicho siempre, que cuando nosotros estemos en oración, que cuando nosotros estemos en reconciliación con Dios, lo hagamos de una forma secreta, de una forma aislada, en la que nos vamos a separar de las cosas mundanas. No podemos tener las dos cosas al mismo tiempo porque nos van a distraer. Si estamos nosotros oyendo música, si estamos nosotros platicando, si estamos nosotros haciendo otra actividad doméstica o de nuestro trabajo y queremos hacer oración y queremos estar en conexión o comunicación con Dios, pues nos va a distraer todo lo que hagamos de una forma terrenal y mundana o corporal. Para eso nos está demostrando en esta lectura que debemos de tener nosotros un aislamiento, un alejamiento de las cosas para que podamos tener más concentración y así podamos disfrutar y tener una plena comunicación con Dios. Otro punto más que nos está enseñando aquí es que los ángeles nos sirven, y ya lo hemos mencionado, un ángel a cada uno de nosotros nos está protegiendo y está con nosotros. Nos menciona también aquí que Jesucristo comienza su predicación en Galilea. Nosotros debemos de empezar desde nuestra propia casa, desde nuestros propios familiares, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Desde ahí debemos de empezar nosotros a llevar la palabra de Dios. Y nos dice que la palabra la llevaba y no es palabra de él. No llevemos nuestras palabras, no llevemos nuestros objetivos, nuestros deseos o nuestras condiciones. Llevemos la palabra de Dios tal como es. Como ahorita aquí la estamos leyendo, la estamos escuchando y no le estamos aumentando ninguna otra. Exactamente estamos leyendo, estamos estudiando las palabras, el mensaje que está escrito aquí en este Evangelio de Marcos. Y no le vamos a poner de nuestra cosecha cuando nosotros llevemos la palabra de Dios a los demás. Y también debemos de entender aquí y también debemos de aprender que el Espíritu Santo es el reino de Dios y que en ese entonces ya estaba cerca. Y el Espíritu Santo llegó ¿cuándo? 3 años después de esta lectura, de este suceso de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. 3 años después, cuando Él fue muerto, cuando Él fue resucitado. Y cuando resucita pasan 50 días y entonces llega el Espíritu Santo a todo el mundo. Allá llegó y cayó como lenguas de fuego a toda la gente que estaba ahí y a los discípulos. Y así el Espíritu Santo llegó al mundo y el reino de Dios ha llegado a este mundo. Ese es el reino de Dios. Nosotros estábamos pensando que el reino de Dios es un lugar, un aposento de mucho lujo, de muchos palacios, en donde Dios está viviendo de una manera como Rey de Reyes, como si estuviéramos pensando que Dios es un ser humano y por lo tanto pues tenemos esa gran equivocación, ya que nuestro Señor bien claro lo dijo cuando estaba con Pilato, y Pilato le dijo, ¿acaso tú eres rey? Y Jesucristo le dijo, tú lo has dicho, yo soy rey, pero no de este mundo. Si de este mundo fuera rey, mis súbditos ya hubieran venido a defenderme, pero mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es el Espíritu Santo y no es un reino humano, ni terrenal, ni corporal. Es totalmente diferente. Hemos visto varios puntos entonces en este Evangelio, en donde vemos que Jesús comienza en Galilea a predicar, a llevar a cabo su obra de evangelización, de salvación. Recordemos también, porque decimos muchos, que Jesucristo vino a salvarnos y por eso murió en la cruz. Jesucristo en el otro evangelio,
En el sexto domingo ordinario nos había mencionado que Jesucristo venía a llevar el Evangelio. Y mucha gente se amotinaba con él para escucharle. Por lo tanto, Jesucristo les dijo a sus discípulos, vamos con toda esa gente, porque a eso he venido, a traerles la palabra de Dios para que conozcan a Dios. Lo principal de todos nosotros es eso, que conozcamos a Dios. Y al conocerlo plenamente lo amamos. Y al amarlo, vamos verdaderamente por convicción a servirlo, a cumplir con lo que Él nos ha dicho que debemos de cumplir en este mundo. Han pasado muchos años y a lo mejor no hemos hecho nada. Han pasado toda nuestra vida y nosotros nos hemos dedicado solamente a las cosas mundanas y terrenales. Una vez más, ya es hora de que despertemos, de que recapacitemos y de que hagamos a un lado toda nuestra vida mundana y material. A lo mejor nos es muy difícil porque lo hemos hecho durante muchos años, porque lo hemos razonado de esa manera. Es importante que ya te reconcilies con el Señor, que ya dejes demasiado acercamiento a lo mundano y a lo material y a lo corporal. Debes de acercarte cuanto antes ya a la vida espiritual de una forma muy precisa, porque de lo contrario vas a continuar tú teniendo un alejamiento con el Señor, porque sigues viviendo de una manera terrenal solamente. Y debes ya de tener una vida espiritual. La edad que tengas, es importante que ya recapacites. Debes de tomar ya una decisión y dar inicio a acercarte al Señor, a volverte al Señor de una manera espiritual. No te está diciendo aquí solamente el que dejes el pecado o que te arrepientas de lo malo que has hecho en tu vida. No, aquí nos está enseñando el Señor o nos está pidiendo el Señor que nos acerquemos a Él de una manera espiritual, de que nos reconciliemos con Él. Este llamado es como si te hablara por teléfono el Señor y te dijera, ya es hora de que te acerques a mí, ya es hora de que te pongas a trabajar, ya es el momento de que conozcas qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las obras que tienes que hacer y con quién se las tienes que hacer, y que cambies tu manera de vivir, porque va a llegar el momento y a lo mejor tienes que partir y no has hecho nada. Y muchas veces nosotros pensamos que solamente los que están enfermos, con enfermedades crónicas, o los que ya están ancianos, son los que ya se tienen que reconciliar con el Señor. Y no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte, y por lo tanto debes de estar tú procurando ya estar cerca del Señor, independientemente de la edad que tengas. Si eres un niño o un joven o un adulto mayor o una persona adulta solamente, no importa la edad que tengas, es importante ya que este mensaje llegue a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu y te pongas en contacto con el Señor. Este primer domingo de Cuaresma nos está invitando el Señor a que nos integremos, a que recapacitemos y nos pongamos a llevar a cabo esa preparación para vivir una vez más, un año más, esta Cuaresma, que son 40 días, para que llegue la Semana Santa y podamos recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros, dar su vida. Pero antes, evangelizarnos. Por eso vamos a pasarnos estos 40 días estudiando la palabra de Dios. Y este miércoles de ceniza y el Viernes Santo, abstenernos, ayunar. Corporalmente la gente lo sabe, ayunar es no tomar los alimentos en la mañana como siempre los has tomado, la mitad de los alimentos que tomas, no comer carne. Esa es una abstinencia, un ayuno pero corporal. Pero espiritual es que tú dejes de hacer cosas que te gustan, ofrecérselas al Señor, decirle en estos días de Cuaresma, Señor,
no voy a fumar, me gusta mucho fumar, no voy a fumar, no voy a tomar cerveza, no voy a tomar vino, me gusta mucho, no soy un borracho, pero te voy a ofrecer esos gustos, no voy a ir al cine, no voy a ir al teatro, no voy a ir a las fiestas. Y en ese tiempo, pues muchas veces te invitan a tomar, te invitan a fumar, te invitan a comer, te invitan a tomar vino. O a lo mejor ofreces no ver los partidos de fútbol, o a lo mejor ofreces no ver las comedias, o a lo mejor ofreces algo que a ti te gusta mucho, y entonces ese es un ayuno, esa es una abstinencia que le ofreces tú al Señor en este tiempo de Cuaresma. A lo mejor le ofreces no escuchar mucha música, ya que te gusta escuchar mucha música, o no estar en el internet, en las redes sociales, y le ofreces al Señor eso que te agrada, que eso que te gusta, o ir a bailar, o ir con tus amigos. Le ofreces al Señor ese ayuno y esa abstinencia, y es una forma espiritual en la que tú le ofreces a Dios y le das a entender que primero Dios sobre todas las cosas, y después el prójimo, dice el Señor, amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, esta lectura de Marcos, aunque es muy pequeña, hemos aprendido varios puntos, espero que los hayas entendido, y vamos a pasar a la lectura que se confronta mucho con este evangelio, que es la del Génesis capítulo 9, del 8 al 15, en donde nos está hablando acerca de Noé. Y veamos cómo nos lo está diciendo. Es Génesis 9, del 8 al 15. Dice, Dios también le dijo a Noé y a sus hijos, fíjense lo que les dice, miren, yo voy a establecer un pacto con ustedes y con sus descendientes. O sea, Dios hace pacto con el hombre, Dios hace comunicación con el hombre y te promete, no solamente te está ayudando y te ha dado la vida, sino que constantemente Él está a tu lado. Y aquí le dice a Noé y a sus hijos, miren, yo voy a establecer un pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales, no solamente ellos, sino también con los animales, con la flora y la fauna. ¿Sí? Y los animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo, con todos, la hiena, sí, la hiena, la tortuga, sí, las ballenas, todas las ranas, todos los animales, los tigres, los leones, con todos los animales, Dios hizo un pacto, y les dice, no volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Deben recordar ustedes que, bueno, pues en la época de Noé hizo una barca y en donde Dios le dijo que tenían que entrar y ahí protegerse porque iba a destruir el planeta. Y bueno, eso científicamente, pues ya lo comprobaron. Se extinguió la vida de la flora y la fauna y volvió a renacer. Y los únicos que fueron salvados fue Noé, con sus 3 hijos y sus 3 nueras, y todos los animales que él metió en la barca. Lo pueden leer en este libro de Génesis para que ustedes lo puedan comprender de mejor forma. Es un bonito libro histórico. Véanlo, escudriñenlo, léanlo. Y nos sigue diciendo aquí, mi pacto con ustedes no cambiará, no volverá a destruir a los hombres y animales con un diluvio, ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal del pacto que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra. Cuando llueve y hace sol, se aparece un arco iris, un reflejo de luz de 7 colores. Científicamente, físicamente, pues sabemos que es por el agua que cae y la luz solar que ilumina y que proyecta colores diferenciados. Es un fenómeno físico, pues ese fenómeno físico Dios lo creó para que se manifestara cada vez que llueve y hay un rayo de sol cayendo sobre la tierra. Ese símbolo, ese arco iris, Dios lo ha dejado como prueba, como señal de que ya no va a volver a destruir el mundo con agua y con un diluvio. Entonces, pues no esperemos que el mundo fuera destruido por Dios otra vez con agua, con diluvio.
Así lo ha dicho él, lo dijo desde que sacó a Noé de la barca, ya cuando el agua había bajado a su nivel normal y se habían salvado él y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré del pacto que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Nuestro Padre Dios aquí nos está enseñando en este pedazo de lectura del Génesis que Dios habla con nosotros, que Dios se comunica con nosotros. Dios hace pacto con nosotros y nos dice qué es lo que va a hacer con nosotros y qué es lo que Él quiere de nosotros. Todos los días Dios habla con nosotros, todos los días se comunica con nosotros. Espero que tú lo escuches, espero que tú te des cuenta cuando habla contigo, porque muchas veces está hablando contigo y tú no lo percibes, porque estás compenetrado en las cosas mundanas. No lo escuchas en tu adentro, en tu ser, en tu mente, en tu memoria, porque estás alejado, estás lleno de cosas mundanas. Es preciso que estés alerta porque Dios nos habla todos los días. ¿A qué horas dirás? ¿A qué horas nos habla? A la hora de la mañana, a la hora del ángelus, que es a las 12 del día, a la hora de tercia, nona, sexta, ¿a qué horas? A vísperas. ¿A qué horas nos hablará el Señor? El Señor nos habla todo el día, durante todo el tiempo, porque vive en ti. El Espíritu Santo ya vive en ti. Vivimos la época del Espíritu Santo y nos está el Señor hablando constantemente. Nos está indicando qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Debes de caminar por aquí, no debes de caminar por aquí. Te debes de ir en el metro, no te debes de ir en el metro. Ese es el trabajo que debes de aceptar, ese no es el trabajo que debes de aceptar. Eso que estás haciendo está incorrecto, lo que debes de hacer es esto otro. El Señor siempre nos está orientando, nos está diciendo, pero nosotros anteponemos nuestra voluntad, anteponemos nuestros resolutivos, nuestro razonamiento y nuestra forma de pensar y hacemos a un lado el llamado que el Señor nos está haciendo, las indicaciones que el Señor nos está dando. Y la estamos haciendo a un lado y por lo tanto empezamos a hacer o a construir una vida propia, nuestra, y que después el resultado, pues es un resultado equívoco. Y dense cuenta si en su vida han tenido más aciertos y equivocaciones. Y si han tenido equivocaciones se van a dar cuenta que es porque ustedes tuvieron ese resolutivo o llevaron esa vida a su manera, a su antojo, de su forma que ustedes creyeron que era lo mejor. Y si tuvieron acertamientos, si tuvieron conclusiones correctas, se van a dar cuenta que es porque le hicieron caso a Dios y porque pusieron ante todo el mensaje que el Dios les había dado y les había indicado. Y muchas veces es porque ustedes conocen la palabra de Dios, conocen la doctrina, se han acercado al templo, hacen oración, y entonces van teniendo ustedes definiciones, las cuales las ponen en práctica y les salen las cosas bien. Pero si no han hecho eso y han hecho todo lo contrario y les ha salido malas cosas en su vida personal, en su vida de pareja, en su vida familiar, y no les ha dado los resultados correctos de ninguna índole, por lo tanto se dan cuenta ustedes que todo lo que hicieron fue porque ustedes tomaron las decisiones y ustedes las hicieron de su manera como ustedes creyeron que estaban bien hechas. Y recuerden que nosotros somos imperfectos y cometemos errores. Error tras error, error tras error. Y eso nos conlleva a llevar una vida difícil, de sufrimiento y pues alejados del Señor. Pueden ustedes hacerse ese examen, pueden ustedes ahorita tomar conciencia y tomar el resultado y calificarse. Les han salido bien las cosas porque
dejaron que Dios, escucharon a Dios y entonces las cosas salieron bien, o tomaron las decisiones que ustedes quisieron tomar porque fueron las que ustedes creyeron que eran las mejores y por eso están como están y ahora pues sufren o tienen una situación crítica en la vida. Aquí Noé, el Señor se comunica con él y le provee de la vida, de la satisfacción, y al haber aceptado Noé a Dios, al haber hecho esa barca, al haberlo escuchado y haber metido a todos los animales, se salva. Entonces, pues, la gente de aquel entonces criticó mucho a Noé, porque le dijo, estás loco, ¿qué estás haciendo un barco grandísimo? Y estás metiendo animales, y te vas a meter tú ahí, te vas a encerrar, porque dices que se va a acabar el mundo, con un diluvio. Nadie le creyó, todos pensaron que estaba loco, todos creyeron que ya estaba desquiciado él y su familia. Pero cuando empezó el diluvio y cuando todos empezaron a sufrir las inundaciones y se empezaron a ahogar, antes de morir, muchos de ellos se han de haber puesto a pensar y han de haber dicho que Noé tenía la razón. Y no era la razón de Noé, sino que Noé había obedecido a Dios. Y entonces las cosas le salieron bien a Noé, salvó la vida de él, de su esposa, de sus 3 hijos y de sus 3 nueras, y salvó la vida de muchos animales que Dios había puesto para que también se salvaran. Por lo tanto, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros hacemos caso, escuchamos a Dios, pues vamos a lograr vivir bien, vivir felices en el cumplimiento con Dios. Pero si hacemos las cosas con nuestro razonamiento, con nuestros gustos, nuestros deseos, según lo que nosotros razonamos, pues entonces nos vamos a morir lejos de Dios, como todos los que se murieron en el diluvio y que no creyeron en lo que Noé les había dicho. Pasemos a la lectura de la primera carta de Pedro, capítulo 3, del 18 al 22, en la que Pedro les está comunicando a la gente otro mensaje importante. Vamos a escucharlo. Dice del 18 al 22 el capítulo número 3. Y dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era bueno, pero sufrió por los malos, para llevarlos ustedes a Dios. Como ser espiritual que era, volvió a la vida. Y como ser espiritual fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió el cielo y está sentado a la derecha de Dios, y al que ha quedado sujeto a los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Así nos menciona esta lectura y la quise volver a leer para poderle dar un cuerpo total al mensaje que Pedro les está enviando a todos. Y miren cómo en el 18 nos menciona que sufrió Jesucristo una muerte como todas las muertes que vamos a sufrir y que ya sufrieron muchos seres humanos. Idéntica, igual. Él sufrió por la maldad de los hombres. Dice aquí, por los malos. Él era bueno, pero sufrió por los malos. Por todos aquellos que le tenían envidia, a todos aquellos que le levantaron falsos, por todos aquellos que lo abofetearon, lo golpearon, lo mancillaron, le pusieron una corona de espinas y lo condenaron.
para llevarlos ustedes a Dios. Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. Nuestro Señor Jesucristo sabemos que resucitó el domingo, domingo de resurrección. Y como ser espiritual fue y predicó a los espíritus que estaban presos. El estar preso es estar en pecado. El estar preso es estar lejos del Señor. Estás preso, lleno de la mundana vida o de la inmundicia, de lo terrenal. Estás preso. Pero el Señor te lleva, te evangeliza, te lleva a la vida espiritual. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo ahorita aquí? Y vuelvo a insistir, ya deja tu vida material y corporal. No vale la pena. Ya es demasiado tiempo en el que tú le has ofrecido a tu vida lo mundano y lo corporal. Ya es necesario que te acerques al Señor. Y te invito a que pues ya el próximo domingo, que es el tiempo de Cuaresma, empecemos a llevar una vida de reconciliación y de preparación y ofrécesela al Señor. Acércate a Él, es lo más importante que debemos hacer en esta vida. Nos menciona el número 20, estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, como se los había yo predicado en la otra lectura. Muchos no le creyeron a Noé. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, el Señor esperó a que terminara Noé de construir la barca, a que metiera todos los animales que Dios le había dicho que tenía que meter para que se salvaran. Cuando Dios esperaba con paciencia, en las que algunas personas, 8 en total, hemos hablado de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas de sus hijos. Y aquella agua representaba el agua del bautismo. ¿Qué es un bautismo? Que te limpia, que te purifica. Eso es un bautismo, por el cual somos ahora salvados. Todos nosotros ya fuimos bautizados desde pequeños. Nos dejaron caer agua en nuestra cabeza, como símbolo de limpieza, pero no una limpieza corporal, sino una limpieza espiritual. Y dirán ustedes, ¿cómo vamos a limpiar a los niños si los niños pues no tienen pecado? No estamos hablando solamente del pecado, estamos hablando de una limpieza espiritual, una purificación espiritual, que hemos sido manchados desde el inicio de nuestra creación por haber sido desobedientes, que hemos desobedecido, y ya nacemos con esa desobediencia. Nuestros padres nos transmiten ese pecado de la desobediencia y ya traemos un gen de ser desobedientes. Y nos dice aquí, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Le pedimos al Señor, a nuestro Padre Dios, una conciencia limpia, y Jesucristo ya viene y nos salva cuando Él resucita. Vuelvo a recordar que no le echemos la culpa a Judas Iscariote de que porque dicen que Él lo entregó, por eso Jesucristo fue arrestado y por eso lo mataron. Aquí nos habla de muchos malos, y los malos son todos los del Sanedrín, todos los escribas y fariseos que lo estuvieron poniendo a prueba a nuestro Señor, que le tenían envidia, todos los romanos, que también estaban en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando. Y termina diciendo en el versículo número 22 que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo sube al cielo y está sentado a la derecha. Esto nos da a entender, no es que esté sentado en una silla, en un sillón, sino nos da a entender que desde ahí ya todo está solucionado. Ya nos ha dado un resolutivo total a nuestra vida. A nosotros solamente nos toca recibir el reino de Dios, que es el Espíritu Santo, ya lo tenemos dentro, y hacer lo que nos corresponde. Voy a poner un ejemplo quizá un poco mundano, pero pues se me viene a la mente para que podamos nosotros entender cuál es nuestro trabajo que tenemos que hacer en la vida. Simple y llanamente tú ahorita conoces a Dios, te enamoras de las cosas que Dios te está diciendo en la Sagrada Escritura, y dices, bueno, yo soy muy apto, tengo mucha capacidad de poder visitar a los enfermos. Me gusta mucho la enfermería, me gusta mucho la medicina, me gusta mucho el trabajo social, me gusta mucho ayudar a los enfermos. Y los empiezas a ayudar, en nombre de Dios. Y te agrada hacer eso.
pues ya estás haciendo tu trabajo. En estos tiempos, en estos días, aquí en este país, en México, sufrimos hace poco tiempo una destrucción de una clínica, de un hospital en donde había bebés. Y algunas personas adultas trataron de salvaron a muchos bebés. Una enfermera, un enfermero y algunos otros señores. Y ofrecieron su vida porque murieron. Salvaron a muchos niños, pero no lograron salvarse porque quedaron muy quemados. Quedaron en el hospital y pronto murieron. Ellos cumplieron con su trabajo. Para eso habían nacido. Para llegar a ese hospital y para salvar a esos niños y a esa gente que estaba ahí hospitalizada. Dirán ustedes, ¿cómo es posible eso? Sí, ese era su trabajo, ayudar a los demás. Así como Jesucristo dio la vida por los demás, así ellos han dado la vida por los demás, por esos santos niños que necesitaban que alguien los rescatara de ahí. Las cosas se suscitaron, se dieron como ustedes quieran platicarlo, lo quieran ustedes decir, pero ellos cumplieron con su trabajo. Ese es un ejemplo quizás muy mundano, muy terrenal, se lo estoy proporcionando ahora a ustedes. Ellos cumplieron. La pregunta está en el aire. ¿Estamos cumpliendo nosotros con lo que nos corresponde? ¿O solamente estamos escuchando esto y nos quedamos callados, no hacemos nada? ¿O nos sentimos muy contentos por lo que escuchamos de Dios, que nos habla todos los días? Y hasta ahí. Debemos de ponernos a hacer algo, Este próximo domingo de Cuaresma es la invitación que se nos está haciendo. Ponte a trabajar. Cuanto antes. Y nos dice aquí que subió al cielo, está sentado a la derecha y que ha quedado sujeto a los ángeles. Sí, todos los ángeles ahí están con Dios y están acá con nosotros. Son los mensajeros, ellos van y vienen. Y demás seres espirituales, dice, o sea que hay más seres espirituales y que no se les dice ángeles. Más seres espirituales que tienen autoridad. ¿Quiénes serán esos seres espirituales que tienen autoridad? Se los voy a dejar de tarea. Búsquenle, estudienle. Y tienen autoridad y poder. Y todos esos seres espirituales y los ángeles, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios, en tres divinas personas, ellos son quienes tienen el poder sobre esos ángeles y esos seres espirituales. Estas tres lecturas que hemos escuchado y que son las próximas para este primer domingo de Cuaresma, nos están invitando a reflexionar, a que ya te reconcilies con el Señor. Acércate a Dios, aléjate ya de tantas cosas mundanas y terrenales. Y es importante que le demuestres al Señor que eres su hijo y que lo amas y que te vas a poner a hacer algo, que te vas a poner a trabajar en nombre de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Todos y cada uno de los que estamos escuchando esto ahorita, y es lo que tiene que hacer todo el género humano. El Señor hizo ya un pacto, no nos va a destruir. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la vida eterna desde el momento que Él resucitó. Y el Espíritu Santo, el reino de Dios, ya vive en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.